Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Como siempre y todos los lunes a las 7 de la noche, pues ustedes saben, estamos estrenando un episodio nuevo y en esta ocasión tengo una súper invitada que se llama Atenea Saavedra, pero como siempre y como ya es tradición acá, pues vamos a dejar que nuestros invitados nos cuenten un poquito a qué se dedican, quiénes son. Entonces, Atenea, bienvenida primero que todo y segundo, pues cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Jordan, por la invitación. Me siento muy honrada de estar en este podcast esta noche y les cuento un poquito de mí. Yo soy de profesión abogada, pero me dedico a temas que tienen que ver con dos temas muy específicos. Uno, el derecho de la salud y el otro, el legal design. Esto se debe a que a lo largo de mi trayectoria profesional empecé a descubrir que habían dos áreas que me encantaban, que me inspiraban. Una de estas es el tema relacionado con cómo poder ayudar o apoyar a los distintos actores que intervienen en el sistema de salud, como son los pacientes, las EPS, las IPS, los fabricantes de los medicamentos, y ver cómo esa interacción puede generarse para propender a mejorar las condiciones de salud de las personas. Y creo que uno desde el derecho puede aportar muchísimo a esta discusión y al desarrollo de esta actividad. Y por otro lado está el tema del legal design, Ujú. en el cual incursioné un poco después. Sí. Y el origen de esto surge del hecho de que siempre en todos los lugares donde trabajé me decían que era una persona muy creativa. Ujú. Entonces, bueno, y cuando era pequeña, en algún momento había contemplado Sí. estudiar diseño de modas, pero luego cambié de opinión y la realidad es que la vida a veces a uno lo lleva donde tiene que estar, entonces terminé haciendo un poco una combinación de esa creatividad, poniéndola en práctica y llevándola a hacer temas de diseño legal que básicamente lo que hacen es traducir y facilitar la comunicación de los asuntos legales que a veces son muy complicados. Muchas veces los Sí. abogados ni siquiera leemos los contratos porque son súper extensos o las políticas internas de las compañías nadie las quiere leer porque nadie las entiende o Incluso uno, ¿no? Que a veces pasa que uno tiene un documento legal y esa vaina está súper compleja y queda uno sí, como, como como ¿qué, que qué, es qué hago? súper complicado Sí, poder entenderlo o abarcarlo o empezar uno a ver cómo por dónde empieza. sí, Entonces, el diseño realmente es una herramienta muy poderosa que facilita esta aproximación, que hace que la comunicación sea más sencilla, que ahorra tiempo. Yo creo que eso es un elemento muy importante del diseño. Steve Jobs decía que el diseño es el alma de todo lo que es creado por el hombre y ujú, definitivamente yo creo que el diseño sí le imprime ese toque especial que puede extrapolarse a temas tan formales o tan serios como el derecho. Entonces, sí. realmente yo creo que el derecho se beneficia mucho de los elementos del diseño. Ok, bueno, y tú has trabajado en muchos, digamos, generalmente en empresa, ¿no? Has trabajado en empresas muy grandes. Cuéntanos un poquito cómo es esa trayectoria, digamos, ya como profesional y para que arranquemos pues con ese primer temita también del proyecto, o uno de los proyectos en los que estás ahorita, que estás como liderando, que fundaste hace poco, ¿no? Que es Almaster, pues. Sí, hace 2 años. Bueno, pues mi trayectoria profesional, yo inicié trabajando en la Federación Nacional de Cafeteros. Trabajaba en temas que tenían que ver con tributario, pero rápidamente en la federación se dieron cuenta, y yo también lo Ujú. confirmé, que Sí. realmente ese no era mi camino. Y entonces empecé a trabajar con el departamento legal en todo el tema de elaboración de contratos de todo tipo. La federación tiene un régimen contractual que es mixto, entonces hay contratos privados, contratos públicos que se gestionan a partir del Fondo Nacional del Café. Y luego trabajé en temas de infraestructura, todo el tema de carreteras de 4G en esa época, todas las Ujú. APPs, y posteriormente la vida me llevó al mundo de la industria farmacéutica, donde trabajé con multinacionales, y realmente ahí fue que yo me enamoré del tema del derecho a la salud. Sí. Esto hizo que en algún momento después de la pandemia me replanteara un poco, creo que a todos nos pasó eso, la pandemia, yo creo que fue un momento Desafiante, de ¿no? Fue muy total. desafiante en todos los aspectos de Completamente, es decir, yo por lo menos tuve varios desafíos que enfrentar, entre esos que tengo un niño que es pequeño, entonces sí, tenía que hacer clases virtuales, tenía que hacer todas las cosas de la casa, además me la pasaba en teleconferencias todo el día, sí. en fin.
Entonces, como que todo esto me llevó a replantearme si realmente lo que yo estaba haciendo era la forma en que yo quería trabajar o no. Ujú. Y como consecuencia de todo el tema de la pandemia, yo concluí que quería independizarme, que quería aportar desde mi punto de vista, no solamente de pronto a una sola industria, sino a diferentes industrias, también teniendo en cuenta que he trabajado en diferentes temas y actividades. Entonces decidí fundar Almaster Ok. y ahí es como surge Almaster. Ujú. ¿Qué es Almaster? Cuéntanos un poquito qué es Almaster. Cuéntale al público, pues, qué es, qué consiste. Bueno, pues Almaster es una firma de abogados, es una firma de abogados con propósito, diría Ajá. yo. Volviendo un poco al tema de los japoneses hablan muchísimo de algo que se llama el Ikigai. Y Ok. el Ikigai es como esa búsqueda de propósito que tenemos Sí. todos los seres humanos. Ujú. Y yo creo que Almaster resume esa búsqueda de propósito que nosotros empezamos a tener cuando contemplamos la creación de la empresa. Y Sí. nuestro propósito lo que busca es justamente eso, inspirar con nuestro ejemplo a otras personas para que puedan buscar cuál es su propósito, ¿sí? Entonces yo diría que el máster en primer lugar, pues es eso. En segundo Ujú. lugar, es una firma de abogados altamente especializada. Nosotros Sí. nos dedicamos a tres temas fundamentalmente, que son el derecho de la salud, el legal design y el derecho corporativo ambiental. Ujú. Entonces somos un poquito como un bicho raro, Sí. pero hacemos lo que nos apasiona, hacemos las cosas que nos gustan y tratamos de ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros creemos que eso es esencial. Por ejemplo, en nuestro proyecto ambiental, nosotros somos la única firma de abogados en Colombia que tiene su propio banco de hábitat y en este Ujú. momento nos encontramos en el proceso de registrar la reserva natural de nuestro proyecto de conservación ambiental. Sí. Entonces, realmente nosotros sí buscamos que haya una gran coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos y que podamos además invitar a las personas a que no solo busquen ese propósito, sino que una vez que lo encuentren, pues vivan en consecuencia con eso que definen que es aquello que los identifica. Ujú. Buenísimo. Oye, muy bacano. Y ustedes, bueno, dentro del máster, digamos, tú puntualmente estás, digamos, ¿en qué te enfocas? ¿Manejas esas dos áreas precisamente, lo que nos contaste ahorita, como salud, diseño legal, y te encargas de eso, ¿sí? Sí, yo me encargo de dirigir esas dos prácticas dentro de la firma Ujú. y de pronto me faltó decir algo importante y es de dónde sale el nombre del máster. Ok. El nombre del máster tiene un origen en algo que tiene que ver con alma, como origen, ¿sí? Y Ujú. maestro. Entonces nosotros queremos ser como ese puente de comunicación también con los clientes, con las actividades que hacemos en nuestro día a día y por eso Sí. surge el nombre del máster. Yo soy la responsable, como te decía, de la práctica de Derecho de la Salud, de Legal Design, y realmente nuestro foco principal es poder ayudar a las empresas que tengan cualquier tipo de inquietudes relacionadas con cómo hacer que las cosas que hacen adentro, por ejemplo, los departamentos legales o los departamentos de compliance puedan ser Ujú. fácilmente entendibles, o, por ejemplo, cómo aquellas entidades que trabajan en el sector de la salud pueden implementar, por ejemplo, acuerdos innovadores en salud, que no necesariamente tiene que ceñirse a lo que se ha establecido como en la práctica, sino cómo atreverse también a hacer convenios que verdaderamente puedan repercutir en un beneficio para los pacientes. Nosotros en la firma, por ejemplo, también hacemos muchísimos temas que son digitales, temas contractuales digitales, de privacidad de los datos personales y realmente yo creo que eso es una combinación demasiado interesante Ujú. porque hoy todo está a un clic de distancia y definitivamente los profesionales del derecho tenemos que estar a tono con las prácticas que se están dando hoy en nuestra profesión, ¿no? ¿Qué opinas de esos cambios tan abruptos que se han generado últimamente, digamos, en el ejercicio de nosotros los abogados, pues puntualmente, digamos, en cuanto a lo que a lo mejor a ti te pudo impactar o no sé qué opinión tienes de, sí, como, es Pues que yo fue creo que como los un cambios revuelo. son necesarios. La verdad es que yo creo que los cambios son necesarios y definitivamente aprender a adaptarse a esos cambios es la manera más sencilla de poder contribuir justamente a que puedan darse nuevos frutos y nuevas visiones
de esos cambios. Yo creo que la profesión legal ha evolucionado en muchísimos sentidos. No es solamente un tema de la digitalización y de la apertura a que, por ejemplo, se hagan los trámites de manera virtual, sino también es una apertura a entender que el derecho no necesariamente tiene que ser tan formal, que el derecho realmente debería estar a un clic de alcance de todos los ciudadanos y que es Ujú. responsabilidad de nosotros como abogados modernizarnos y Sí, ayudar a contribuir a que ese cambio se haga realidad. Entonces, yo soy realmente una fan total de los temas digitales, de sí. estos cambios, me encantan, desde siempre los he apoyado e incluso en las empresas que trabajé siempre hacía parte de los equipos digitales cuando los abogados realmente decían como, no, eso no tiene nada que ver con nuestra profesión, no haga Ujú. eso porque está metida en eso. Yo era la que estaba metida en eso, hablando con los ingenieros de sistemas, revisando cómo podíamos hacer los términos y condiciones de las páginas web, en Sí. fin. Em, entonces, realmente yo puedo decir que soy muy apasionada de estos temas desde siempre. Creo que la tecnología es una herramienta que nos facilita la vida y que Ujú. hay que traer lo mejor de la tecnología siempre para poder mejorar las actividades que realizamos en nuestro día a día. Y pues la profesión no está exenta de esto, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo y de la respuesta que me das, digamos, ahí noto varias cosas y es precisamente como uno la resistencia que hemos tenido siempre como a los cambios, ¿no? Como que somos todos muy no diría yo tradiciones, porque pues tampoco creo que, digamos, las solemnidades las hayamos traído al pie de la letra como se hacían en otras épocas. Pero sí en cuanto al tema de no sé, rutinario del quehacer del abogado, ¿no? Que es como que siempre lo mismo, Total. todas las mismas tareas, casi que toda la vida desde que uno se gradúa hasta que cuelga los códigos. En eso tengo yo un punto ahí, tienes Ujú. un punto con el que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que Sí. a los abogados generalmente nos habían encasillado. Entonces, Ajá. el abogado tiene que ser el que está como un ratoncito de laboratorio en un escritorio y no puede levantar la cabeza, y eso es lo que tiene que hacer el abogado. Sí. Y yo creo realmente que estos esquemas se han roto y que hay un elemento muy importante que se llama la creatividad. Al Sí. comienzo de este podcast estábamos hablando del tema de la creatividad y definitivamente yo creo que los abogados somos creativos, todos somos Ujú. creativos porque todos en algún momento fuimos niños y tuvimos que inventarnos algún juego. Claro. Entonces, en la profesión creo que pasa lo mismo. Uno tiene que recordar esos elementos creativos que utilizaba en algún momento y que explotó y saber que los puede apropiar y traerlos a su práctica cotidiana. Sí. Los japoneses, por ejemplo, siempre dicen que la disciplina es más importante incluso que la inteligencia. Sí. Entonces, ellos dicen que en algún momento la disciplina, tarde o temprano, puede llegar a vencer la inteligencia. Hay gente que puede ser demasiado talentosa, pero si no tiene disciplina, ellos dicen que no va a ningún lado. Y yo creo que uno también tiene que ser disciplinado hasta para ser creativo. Claro, claro. La creatividad es eso que todos tenemos y que podemos cultivar en cualquier momento de la vida y simplemente hay que dejar que florezca de nuevo, Ujú. recordar de veras como cuando éramos más pequeños y la teníamos y tratar de desencasillarnos de patrones que quizá ya no son aplicables, ¿no? Sí. De acuerdo. Y de hecho, ahí va yo, digamos, al preguntarte, digamos, ¿por qué el legal design? ¿Qué tiene el legal design que hizo que tú te metieras ahí pues, tomaras la decisión de que ese era el complemento perfecto para ti como abogada, para el ejercicio que estás realizando? ¿Por qué el legal design? Cuéntanos qué te hizo llegar a ese punto. Pues yo te diría que por varias razones. Lo primero, porque el legal design imprime un grado de libertad a lo que hace un abogado, por supuesto, todo dentro de la rigurosidad de la ley, Ujú. pero te genera una posibilidad de hacer las cosas de manera diferente y más libre, sin estar sujeto a las formas típicas conforme a las cuales todo se tiene que hacer, Sí, ¿sí? En segundo lugar, porque siempre he identificado, por lo menos en mi práctica, que hay cierto grado de respeto o no sé si reverencia, cómo decirlo, ujú, por la manera en que los abogados actuamos o incluso en la forma en que nos comunicamos. sí, Entonces, la manera en que nosotros hablamos o nos expresamos, yo creo que tiene muchas oportunidades de mejora para realmente llegar a los usuarios que queremos tocar. Y el legal design es una herramienta que facilita sin duda esto. sí, Y en tercer lugar, yo diría que el legal design es un elemento a través del cual hacemos que el tiempo que gastamos
para exponer o realizar o escribir una tarea jurídica, Ujú. verdaderamente se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Sí, Y no estemos de una u otra manera, me ha ocurrido en algunas situaciones, sintiendo que de pronto estamos perdiendo el tiempo o haciendo el mismo formato toda la vida. sí. Realmente es una manera también de ahorrar tiempo, de simplificar y de poder un abogado enfocarse en las cosas estratégicas en las cuales de verdad agrega valor. Ujú. Entonces, pienso que el legal design facilita eso, ese enfoque en las cosas realmente importantes. Sí, sí, sí. Y de nuevo, está el elemento de la creatividad que para mí es ese que impulsa la posibilidad de hacer las cosas de manera más libre. Em, Einstein, por ejemplo, decía que la inteligencia es la creatividad divirtiéndose. Ujú. Yo comparto completamente esa frase porque es la manera en que uno puede hacer que sus actividades del día se vuelvan divertidas. Entonces Claro. ya no las sientes como un trabajo, sino como algo que tú disfrutas completamente. Y eso es Sí. lo que a mí me ocurrió con el legal design, por eso el legal design. Sí, yo por ejemplo, y si uno se pone a pensar, digamos, en la frase que dices, no sé, un abogado que trabaja contestando, no sé, derechos de petición o tutelas, yo no me imagino esta persona contenta revisando montones de documentos todos los días intentando contestar algo, ¿no? Como, Claro, o haciendo lo mismo como si estuviese sí, automatizado realmente, como como si, un autómata. sí, sí, como si fuese un hámster en la ruedita que siempre está haciendo lo mismo, o sea, hasta que no se sale la ruedita no empieza a hacer otras cosas. Exacto. Pero, digamos, en ese punto, creo que como para sintetizar, creo que el legal design, te entiendo bien, tiene un punto fuerte al momento de comunicar, ¿no? De mejorar como sí, como esa comunicación. Y para mí la comunicación, más allá del lenguaje y toda esta cuestión que uno le enseñan siempre, para mí es como un principio fundamental de toda relación, ya sea sentimental, comercial, de cualquier tipo, ¿no? Y Sí. yo siento que he visto, he tenido clientes que sus empresas, sus sociedades no funcionan porque no tienen una buena comunicación. El legal design puede solucionar eso, ¿no? Puede facilitar completamente la comunicación. Ujú. De hecho, el legal design tiene un componente muy importante relacionado con la comunicación asertiva. Ujú. Y eso es algo que muchas veces a nosotros como abogados no nos explican. A Sí, nosotros nos hacen una serie, nos dictan una serie de cursos relacionados con la argumentación jurídica, con la teoría del derecho, con el derecho romano, en fin, sí, pero de pronto no nos dotan de una serie de herramientas en las universidades que tienen mucho que ver con la inteligencia emocional y con habilidades blandas que hoy día, por lo menos en las empresas, son lo que más prima. claro. Entonces, realmente, el legal design sí facilita dentro del día a día de las empresas esa comunicación y Ujú. es aplicable de manera transversal. Es decir, el legal design no es un tema que se limite únicamente a los temas contractuales o a los temas laborales, o no, es aplicable de manera transversal. Sí, Y acá lo interesante del legal design es que se busca ubicar a ese usuario al cual tú le vas a elaborar un documento, por ejemplo, un producto, ujú, o al cual tú le vas a ofrecer un servicio, porque, por ejemplo, los departamentos legales de las empresas, ¿qué hacen? Ofrecen un servicio, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué hacen? Ubican a ese usuario como lo más importante de todo y empiezan a entender cuáles son las necesidades que tiene ese usuario. Y Ujú. muchas veces las necesidades tienen que ver con la forma en que nos comunicamos, Sí, porque el usuario es completamente ajeno al mundo del derecho y ujú. a veces los abogados tienden a asumir que todo el mundo entiende la forma en que nos comunicamos y pues eso no es así. Entonces, realmente la comunicación yo sí creo que se beneficia de la aplicación de los temas de legal design 100%. Sí. Tú mencionabas ahorita el tema de los servicios, digamos, que prestan las áreas legales o pues, una firma de abogados perfectamente. Yo, digamos, lo hablaba con una persona en temas de marketing y yo le decía que mi visión de los servicios es que realmente no son servicios, sino que son productos y nosotros a veces creo que no tenemos como presente eso en el sentido de que, listo, a ti te contratan, por ejemplo, no sé, para que hagas unos estatutos, un contrato, qué sé yo. Para mí, eso que uno está produciendo es el producto. Y digo yo, ese producto no solamente refleja la imagen de tu firma, o refleja la imagen de tú como abogado, o refleja la imagen de tu área legal, sino que al ser un producto que busca uno cuando uno va a comprar un producto, que se vea bien, que se sienta bien y que le haga sentir a uno como consumidor o como comprador que hizo una buena compra, ¿no?
Y yo siento que de pronto cuando uno aborda desde ese punto de vista también, desde listo, ya estoy desarrollando, estoy haciendo un contrato, un documento, lo que sea que me pidieron hacer, ¿cierto? También debo ser consecuente como con todo lo demás y tener como esa visión, no sé, y yo lo veo desde ese punto y esa persona me decía como que sí, de hecho que el marketing parte como de que todo siempre son productos, de que todo tiene que verse como un producto. Y yo dije, oiga, pues no está como tan alejado, ¿no? Sí, pues yo ahí tengo una visión un poco diferente, diría yo, Sí. y tiene mucho que ver con lo que yo te decía del propósito. Ujú. Yo creo que hoy día uno no puede desvincular el producto del servicio. Ajá. Para mí, todo hace parte de un mismo proceso. Entonces, para tú poder elaborar los estatutos que me mencionas o el contrato de tu cliente, previamente Ujú. tienes que tener una conversación con ese cliente para entender qué es Claro. lo que espera ese cliente o esa empresa, qué necesidades tiene y cómo tú las vas a poder apoyar, pues a resolver a través de ese documento que vas a construir. Entonces, para mí el producto un poco es el qué y el Sí. servicio es el cómo. Ok. ¿Cómo entablas tú esa relación con ese cliente para hacer que ese proceso sea lo más tranquilo posible, lo más agradable posible, que efectivamente responda a la necesidad que tiene y que Ujú. finalmente ese producto, ese qué que generas, Ujú. satisfaga efectivamente la necesidad que identificaste? Entonces, yo creo Ok. que no necesariamente son cosas aparte. Pensaría que el producto a veces puede ser el fin, pero no necesariamente. Porque si, por ejemplo, se trata de una empresa que va a establecer una nueva sucursal en algún lugar y quiere crear un departamento legal, por ejemplo, de compliance, y te Ujú. contactan para eso, Sí. pues ahí quizá el fin o el objetivo va a ser es todo el proceso como tal. Ok. Me gusta mucho ese punto de vista porque yo también soy muy de puntos medios, ¿no? De decir, bueno, y tienes toda la razón, claro, alrededor del producto hay unos servicios que uno presta, un servicio que uno presta como que complementa toda la experiencia. Eh, Quiero que entremos un poquito a un tema que es un poco así como controversial. Yo, la verdad es que poco he visto pues, lo que lee uno en prensa bueno, de que hay mucha gente de pronto que está o no está no muy a favor, digo yo, de la reforma a la salud. ¿Tú qué nos puedes contar un poquito de este tema? ¿Cómo es tu visión? Y de pronto sí nos puedes resumir un poquito cómo crees que puede impactar esa reforma. Creo que no se reformaba o no se hace una reforma, digamos, a la salud hace mucho, ¿no? Pues esto realmente es un tema muy sensible. Ajá. Yo creo que es difícil hablar del tema de la reforma a la salud de manera contundente, Ajá. porque es un tema que nos toca absolutamente a todos. Claro. El proyecto inicial de la reforma a la salud Sí. em, contempla una serie de ajustes donde hay algunos cambios que yo personalmente considero que sí son estructurales. Ujú. En este momento ya fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de la reforma de salud con algunos ajustes que se han hecho. Fundamentalmente, esta es una reforma que contempla que haya unos cambios, por ejemplo, respecto de quién maneja los dineros de la salud, donde se fortalezca a la ADRES. La ADRES es el Banco de la Ujú. Salud y lo que se contempla en relación, por ejemplo, con esta entidad es que tenga la recepción absoluta de todos los recursos de la salud. Entonces, eso hace que la figura, por ejemplo, de las EPS cambie radicalmente. Incluso se habla de que ahora se van a llamar gestoras de salud y vida. Ujú. También hay unos cambios en la manera en que funciona el tema como tal del aseguramiento en salud, donde básicamente lo que se hace es que se busca un aseguramiento mucho más territorial, más Ujú. disperso. Se crean, por ejemplo, los centros de atención primaria en salud, donde básicamente lo que tendríamos que hacer los usuarios es acudir en primera instancia cuando tengamos algún tipo de urgencia o dolencia, inicialmente a estos centros. Y realmente la estructura es diferente tanto a nivel nacional como regional y territorial. O sea, realmente hay unos cambios que son de fondo. Ujú. Por otro lado, hay algunos elementos que se reiteran, que ya estaban desde siempre establecidos en la ley estatutaria de la salud. Sí. Entonces, hay reiteraciones en cosas como la importancia de implementar un sistema unificado para que
se informen todos los temas de salud de las personas, que se fomente el tema del talento humano en salud, em, que podamos fortalecer justamente el tema de esa formación de los profesionales de la salud. Sí. Pero acá yo creo que realmente hay un tema de fondo y seguramente esto va a ser motivo de discusión en el trámite que actualmente está cursando la reforma y es relacionado con la forma y el tipo de ley a través del cual se está tramitando la reforma de la salud, porque Ujú, se está tramitando como una reforma ordinaria ujú. y pues en Colombia la Constitución Política establece que cuando se trata de derechos fundamentales se deberían tramitar las reformas a través de leyes estatutarias. Entonces Sí. acá pues el derecho a la salud es un derecho fundamental que nos atañe a todos y una de las primeras preguntas que surgen es, bueno, entonces ¿se ha debido tramitar como una ley estatutaria? Ujú, Yo creo que eso justamente es como una de las preguntas punto de partida. Además, por supuesto, pues de los demás debates que tendrán que continuarse realizando para ver finalmente qué se aprueba, cómo se aprueba. Y ahí creo que posteriormente a que podamos tener un poco más en blanco y negro lo que finalmente quede, podremos, si quieres, retomar esta conversación Claro que sí. para poderte dar quizá una opinión mucho más aterrizada, ¿no? Ujú. Porque en este momento pues estamos todavía a la luz de un tema que es un proyecto nada más. Ok, listo. Y para finalizar, hay una pregunta que siempre pues, se suele hacer aquí en el podcast y es, bueno, aquí esto lo suele escuchar también mucha gente que joven o que le interesa, digamos, ingresar como a este mundo y empezar a ejercer como una práctica legal un poco más diferente, un poco más cercana a los usuarios y demás. Tú a todas estas personas, ¿qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías? ¿Como por dónde arrancar? O sí, como esos tips de pronto que a ti te hayan servido y que le sirva a estas personas para poder, sí, como hacer ese cambio en la manera en que ejercen su profesión o en la que quieren ejercer su profesión los que están a puertas de graduarse o de terminar su carrera como abogados. Yo creo que el primer consejo que yo le daría a estas personas es atreverse. Ujú, En este tipo de actividades, sí. yo creo que no hay una regla estandarizada, fija, pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es buscar hacer las cosas con las que uno se siente cómodo y feliz. Entonces, si identifican que esto es parte del camino que quieren seguir, lo primero es atreverse. Ujú, Lo segundo, investigar, tratar de formarse en estos temas. Y lo tercero, por supuesto, tratar de practicar, ujú. porque la práctica hace al maestro. Sí. Entonces, creería que esos son los tres consejos que yo podría darle a las personas que estén interesadas en aprender más de estos temas. Son temas, uno muy novedoso y el otro muy especializado, Ujú, pero ambos son igual de apasionantes, de interesantes, constantemente generan retos nuevos de aprendizaje, de la forma en que se ejercen. Por ejemplo, el tema del derecho a la salud es un tema absolutamente específico, sí, pero es espectacular porque tiene que ver, como lo decía anteriormente, con algo que nos toca absolutamente a todos. claro. Todos podemos llegar a tener un problema de salud o lo hemos tenido. Ujú, Entonces es un tema muy sensible, muy importante, transversal a la vida del ser humano. Y el tema del legal design, pues es un tema que no tiene quizá un origen reglado, ni nada en una norma donde se contemple cuál es su definición legal, sí. pero es un tema en evolución y es un tema donde todo está por construirse, diría yo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces es un área en la cual la participación de las nuevas generaciones yo creo que puede ser muy importante y fundamental, donde pueden aportar su nuevo punto de vista, donde pueden ayudar a reinventar incluso la manera en que se ejecuta este concepto y pueden incluso desarrollar sus propios métodos o modelos para implementarlo. Entonces, mi invitación es a que las personas que sientan que quieren hacer parte de este tipo de prácticas se atrevan, lo hagan y, bueno, nos contacten si tienen algún interés en que podamos apoyarlos de alguna manera. ¿En dónde te puede contactar la gente o en dónde puede contactar la gente al máster? Bueno, el ¿Quieres? máster tiene su propio sitio web, Ujú, está en www.almaster.com.co. ujú.
Y también tenemos un correo electrónico donde nos pueden contactar, que es info@almaster.com.co. Ujú. Así que si alguna persona quiere contactarnos, pueden hacerlo. También tenemos nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, donde posteamos constantemente noticias de actualidad, tanto en temas de derecho de la salud como derecho ambiental y algunos temas también de legal design. Sí. Y tenemos también Instagram, aunque la verdad no somos tan juiciosos con el Instagram como deberíamos. También recientemente iniciamos una serie de podcast Ujú. y próximamente la idea es que podamos avanzar en la creación de estos podcasts para conversar sobre esos temas a los cuales nos dedicamos. Entonces, bienvenidos todas aquellas personas que quieran participar o que tengan algún tipo de inquietud, pues nos puedan contactar. Buenísimo. Atenea, mil gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en Charla Legal y espero que vuelvas por acá. No sé, hablando de qué tema le echaremos cabeza, pero muy grata la conversación. Espero que la gente que llegó hasta este punto se lo haya disfrutado. Atenea, de verdad, mil gracias por estar aquí. Gracias, Jordan, a ti por la invitación. De verdad fue una charla muy divertida y espero poder volver. Ojalá la próxima les pueda contar un poquito sobre qué pasó con la reforma a la salud y cómo va el tema del legal design. Sí, podemos echar rulos sobre ese tema. Y a mis oyentes, a mi público y a mi comunidad, como siempre, ya saben que todos los lunes a las 7 de la noche pueden escuchar un nuevo episodio de Charla Legal. Y nada, de nuevo, mil gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Chao.